La República Mexicana o la República está está en estertores. Vimos vimos a un régimen capaz de todo, al estilo de la mafia, para conseguir los votos que necesitaba y acabar con la división de poderes, acabar con la independencia judicial, acabar con la carrera judicial y apropiarse del poder judicial. Todavía faltan algunas batallas jurídicas, pero el golpe que dieron no fue menor y no escatimaron en nada. Ha sido esto, como algunos lo han escrito, un golpe de estado en cámara lenta. Sabíamos lo que querían. Desde que el presidente anunció el plan C diciendo que iban por la mayoría calificada, por cierto violando la ley, porque el presidente está obligado a la neutralidad en la Constitución. Pero la verdad es que capturaron a las autoridades electorales. Nunca lo pudieron poner en orden. El presidente se cansó de pasar sobre la ley y pasar sobre las autoridades sin ningún tipo de sanción. Y por lo tanto vivimos la elección más inequitativa en 4 décadas. Una elección de Estado en donde el presidente pudo hacer y deshacer lo que quiso. Se convirtió, de hecho, en el candidato de facto de la elección. Cuando va a todos los pueblos acompañando a la candidata electa, a la presidenta electa, pues es para decirle: mira cómo votaron por mí. Ya sabes, aquí está el dueño del movimiento. Y creo que eso está. Ya discutiremos esas amenazas de Maximato en su oportunidad, pero ahorita vamos al golpe mortal a la República que le dieron de una manera pues trapera, ¿no? Y con las peores prácticas de la corrupción política. Primero, pues lástima, les decía que capturaron a las autoridades electorales. Lo hicieron desde que no pusieron en orden a la autoridad, de que no pudieron garantizar una elección equitativa y permitieron la violación dolosa y constante de la ley, no solo del presidente, también en la entrega de programas sociales y en muchas cosas más. Hubo, como dije, una elección de Estado descarada y que quedó en la absoluta impunidad. Pues miren, ¿qué les digo? Al Tribunal Electoral lo sobornaron de una manera explícita. En la ley electoral que acaban de aprobar, en esa reforma constitucional, hacen una excepción con una parte del Poder Judicial, y es en el Tribunal Electoral. Les prolongaron el mandato hasta 2027 a todos los magistrados que les dieron la sobrerepresentación a el oficialismo. Ellos tuvieron el 54% del voto popular, no el 73%. Esa sobrerepresentación de prácticamente el 20% fue un regalo, o yo diría un robo en despoblado a la población, e hicieron que el 46% de los ciudadanos que no votaron por ellos fueran hoy irrelevantes y pudieran pasar sobre esa representación sin tomarlos en cuenta en reformas constitucionales, lo que es verdaderamente un acto, en mi opinión, absolutamente golpista, porque gran parte de la transición democrática fue evitar que una sola fuerza pudiera cambiar la Constitución por sí sola, y eso es lo que estamos viendo hoy, gracias a la complicidad de las autoridades electorales. Pero por si eso fuera poco, lo que vimos además fue la extorsión más burda de legisladores. Primero, compraron en rebaja a los senadores del PRD, a Araceli Saucedo y a Sabino, el senador de Tabasco. Los compraron a los dos senadores del PRD. Yo creo que los compraron con la propina. Realmente los compraron antes de tomar posesión. Y eso hizo que ya no pudiera moverse ningún senador de oposición si se quería detener esta contrarreforma judicial, que pues lo que hace es, insisto, entregarle al poder político, al poder fáctico y al poder criminal a jueces, magistrados y ministros, que es una cosa verdaderamente absurda. Pues bueno, con uno que faltara, primero diría que se hizo un democratómetro en donde 43 senadores de la oposición, los 43 que quedaban después de la compra de los dos perredistas, que tenían que mantenerse. Uno era
con uno que faltara sí iba a acabar, pero los 43 se comprometieron públicamente a sostener su voto en contra de la reforma judicial. Pues bueno, el régimen dobló a dos. Uno lo hizo ausentarse. Y la verdad es que fue hasta de una pantomima que ya que empiezan a salir las cosas, da hasta pena, ¿no? Resulta que detienen al papá del senador de Campeche de MC, Daniel Barreda, y se va y se queda perdido en un juzgado. Nunca se comunica, se desaparece todo el día, ¿no? Ahí estaba efectivamente con su papá, pero desapareció. Pudo haber hablado a su coordinador. Es más, aquí entre nos, la mejor forma de defender a su papá era asistir, cumplir con su obligación, con la ley más importante que va a votar en toda la legislatura, y ahí haber hecho la denuncia de que habían detenido a su padre. Eso hubiera tenido mucho más fuerza. Pero bueno, el caso es que Adán Augusto y Fernández Noroña se dieron el lujo de decir que no estaba detenido nadie, que no había pasado nada, y que todo era una mentira en eso, ¿no? Y que incluso habían hablado con él y que estaba en la Ciudad de México, ¿no? Hasta se burló Adán Augusto dedicándole el voto al escapista Daniel Barreda. Y la verdad es que eso no justifica que no haya ido, pero fíjense, y aquí voy a pedir que no me toquen toda la campana porque quizás me tome unos minutos más para explicar esto. La verdad es que garantizaron su ausencia por si Yunes se rajaba y no cumplía el acuerdo que ya tenían, que debió haber sido una extorsión todavía mucho peor. El mismo presidente, y entonces, aunque Yunes se hubiera rajado al último momento, la ausencia del senador Barreda ya les alcanzaba para las 2/3. Pero lo que es digno de una novela de Mario Puzo, sinceramente, es cómo doblaron a Yunes, que era la oposición férrea en Veracruz, que enfrentó a Duarte y luego enfrentó a Cuitláhuac, y que le llamaba loco a López Obrador, etc. Ese ahora se dobla por una ley. Imagínense, él está siendo perseguido porque el mismo López Obrador declaró en la mañanera que él tenía 2 investigaciones abiertas, que había un expediente azul con al menos 2 y que se estaban acumulando más en su contra. El presidente anunció que Miguel Ángel Yunes Linares, el padre, estaba siendo investigado. Además, trascendió que hay investigación contra la esposa de su nuera, que es alcaldesa en Veracruz, y contra su otro hijo que se llama Fernando, y que hay una cantidad de órdenes de aprehensión ahí, o que estaban. Pero por alguna manera lo agarraron de tal manera que lo obligaron incluso a que su hijo pidiera licencia para que el jefe del clan, el jefe de la familia, ¿no?, fuera el que diera a conocer el acuerdo. Y así es, se presentó, obviamente jaló todos los reflectores, se llevó los gritos de traidor. Lili Téllez, la senadora, le aventó las monedas de Judas, y evidentemente no va a convencer a nadie, porque la reforma judicial es criticada por todos, ¿no? Cuando digo por todos, quiere decir por todos fuera del oficialismo, por todos los organismos independientes, con las barras de abogados, por las universidades, por grupos empresariales, por académicos. La verdad es que esta es una reforma totalmente descalificada por los que saben, por los expertos, por la opinión pública, por los trabajadores, por supuesto, por los estudiantes, a quienes no quisieron escuchar, y ahorita en un momento hablaremos de ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué aceptó? No solo porque al de MC le permitieron que no asistiera, y con eso mismo pudo haber hecho el hijo de Yunes y se acabó. No, querían la humillación, querían el escarnio, porque tiene cuentas pendientes con Andrés, y hay 2 cosas que mueven a Andrés Manuel López Obrador: su ego y su hígado. Eso es lo que tienen siempre que estarle sobando, el ego y el hígado. Y entonces Yunes Linares va a la tribuna para hacer explícito el acuerdo. Nadie le va a creer, y lo sabía López Obrador, y por lo tanto lo humilló y está totalmente sujeto a escarnio, y perdió mucho. El PAN en Veracruz, al PAN, Veracruz le da más de 1 millón de votos al PAN. Eso perdió Yunes hoy,
¿no? Ya no va a estar ahí, ya lo perdió y además está en una situación complicada y que para que el Verde lo acepte, parece su cambio. La verdad es que lo doblaron, lo humillaron, lo hincaron y todavía le escupieron en la cara. Y claro, pues él tiene la piel gruesa y todavía va a los medios, pero así lo tratan porque es increíble. Bueno, esa historia de mafiosos es como lo consiguieron, extorsionando. Claro, también es cierto que no es que nos extrañe mucho. Desde que obligaron a renunciar al ministro Eduardo Medina Mora, congelándole sus cuentas a él y a toda su familia para que renunciara a la corte, nos dimos cuenta de cómo usaban estas estrategias. Y cómo, bueno, pues usa el Estado como eso. También al empresario Alcira, cómo lo extorsionaron hasta que tuviera que pagar casi por su libertad con millones de pesos. Eso es el estilo de la casa, es la extorsión. Y por supuesto que no tienen ninguna justificación los traidores. Los dos del PRD, el de MC y el del PAN, ninguna justificación tienen ellos. Pero no nos olvidemos del extorsionador. No nos olvidemos del mafioso que usa el Estado para doblar a senadores independientes, a senadores de oposición. Eso es un Estado mafioso. La verdadera mafia en el poder está en el poder. Olvidarnos de eso sería como exonerar al Mocha Orejas.